Turning today to Paul's letter to the Ephesians. Me dirijo hoy a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 10. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y nuestro título en esta mañana es Nuestro propósito final. Hemos considerado el primer tema en esta gran epístola, la soberana elección de Dios. Hemos considerado también un segundo tema que el apóstol Pablo nos presenta en esta epístola, y es la adopción, la doctrina de la adopción como hijos de Dios. Y ahora vamos a un tercer tema. Nuestro propósito final. Es un tema que nos ayuda mucho y nos desafía. Y aquí el apóstol Pablo ha sido inspirado por el Espíritu Santo para presentarnos estas cosas. Recuerden que él fue pastor de la iglesia de Éfeso, quien fue beneficiado por su predicación, precedido por Aquila y por Priscila, vemos allí. Y muchos griegos venían a esta iglesia, muchos gentiles. Y él estuvo allí por varios años. Y ahora desde la prisión en Roma, él escribe a esta iglesia. Y estos son los temas que él trata en esta carta. La adopción, la justificación y ahora los días finales. La elección y demás él trata aquí. Ahora vemos este tema también aquí. Y nuestro primer encabezado es la reunión celestial, que vemos en el versículo 10. Vemos 5 versículos en los que el apóstol desarrolla este tema. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es el objetivo último de la adopción, cuando todas las cosas se consumen. ¿Cuál es esta dispensación de la dispensación de los tiempos? Bueno, pues este término lo que quiere decir es la administración de los tiempos, del tiempo. El término que se utiliza aquí, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, habla de eso, de el orden y los programas que Dios tiene planeados y demás. Esa es la dispensación o administración. Pero de manera particular, en cuanto a la administración de la dispensación de los tiempos, del cumplimiento de los tiempos, de todos los tiempos. Tiempos aquí se refiere, por ejemplo, a todo el orden del Antiguo Testamento y después al orden del Nuevo Testamento, la era de la iglesia, la etapa de la iglesia, del Evangelio. Estos tiempos, cada uno de ellos ha tenido su propósito. Y cuando leemos aquí el cumplimiento del propósito de todos los tiempos, lo que estamos diciendo es como que ya se condensa, que ya se muestra el resultado de la administración de los tiempos que se han desarrollado hasta el momento. En esto culmina. Viene un día en que cada etapa, cada era del Antiguo Testamento y lo que sucedió desde Adán hasta Moisés, desde Moisés hasta Cristo y luego desde Cristo hasta el fin del mundo, todas estas etapas grandiosas apuntan a un propósito principal. Cada una de estas etapas ha aportado, vamos a decir así, su propósito que apunta al día final, cuando en la dispensación o administración del cumplimiento de todo el objetivo que tenía cada uno de estos periodos de tiempos, todos ellos se unan en uno, todo esto en Cristo. Este es el sumario, el propósito de cada etapa, de cada edad. Cada etapa o dispensación o periodo, a su modo nos ha mostrado cómo ha traído a la gente a Cristo y los ha llevado a Dios a través de Cristo. Y cada etapa ha tenido su periodo
su periodo en el que llama a Cristo de alguna manera hasta que en el final de los tiempos todas las personas que han sido salvas lo fueron y lo son y lo serán en Cristo. Y nos reuniremos todos allí en el grandioso día. La reunión del día grandioso, del día final, no es una reunión que abre un nuevo periodo, como nos dicen algunos, los que creen en el milenio como el reino terrenal de Cristo, que entonces cuando nos reuniremos empezará un nuevo periodo. No, sino que todo será finalizado aquí, como dice aquí la Escritura. Todos serán reunidos en el cumplimiento de la dispensación de este tiempo. Todos allí. Y reunirá todo, como dice la Escritura, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y esto es interesante. ¿Qué quiere decir entonces esto? Bueno, pues los santos que ya han fallecido, que están en el paraíso con Cristo, que desde luego es mucho mejor, y están esperando allí el día final. Los salvos también que están en la tierra y los ángeles también, todos reunidos en el cielo. Estaremos allí reunidos todos juntos en esta gran y multitudinaria fraternidad. Todos en Cristo, hombres y mujeres, también los ángeles. Nosotros sabemos que Cristo vino y murió por nosotros, ofreció su justicia perfecta a nuestro favor y derramó su sangre, y por su justicia es que nosotros estamos en él. Bueno, entonces, ¿de qué manera habrán ángeles en él? Bueno, pues ellos han sido sellados, fijados en él. Ellos ya no pueden caer como cayeron el diablo y sus ángeles. Los ángeles fueron sellados para los últimos tiempos en Cristo. Los ángeles que no caerán de su estado. Así que dice el texto: así las cosas que están en los cielos como en la tierra, todos los elegidos por el amor de Dios. Y tendrá lugar una transformación, por supuesto. Seremos glorificados, recibiremos cuerpos resucitados para la eternidad. El mundo ciertamente será destruido y juzgado, y entonces de manera maravillosa y sorprendente será reconstruido partícula a partícula y será adaptado de tal manera que pueda ser habilitado para lo celestial, y todos estaremos allí, el cielo y la tierra, hombres y ángeles, y hombres y mujeres en cuerpos resucitados, todos allí unidos, iluminados, y estaremos allí sustentados por el alumbrar de Cristo, por su gloria eterna para siempre. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo en Cristo, todo en Cristo. La grandiosa reunión. Esto es algo que nos supera, y supera mucho más allá de lo que podemos entender hoy. Esto es una conquista grandiosa, hombres, mujeres salvos y ángeles sellados allí. En la tierra la gente salva es minoría, pero allí habrá solamente un pueblo salvo, hombres y mujeres salvos en un cuerpo resucitado, o una reunión gloriosa. Podemos ver allí la magnitud del poder de Cristo, lo que Cristo ha hecho. Allí podremos entender la magnitud de su obra, lo que Él hizo en la redención para salvar a tal multitud. Y nos dará como nunca antes un entendimiento del pago, de la compra que hizo por nosotros. Ahora nosotros estamos en una sociedad rebelde y tenemos dificultades y tribulaciones y somos burlados y tenemos oposición como creyentes. Alrededor nuestro vemos cosas que nos resultan ofensivas y pecado tremendamente en todas partes, donde quiera que vayamos, donde quiera que trabajemos. Aquí en este mundo profano. Y esto nos sorprende en todo lugar.
En todo lugar hay pecado, pero allí, oh, cuando estemos purificados, no habrá otra cosa que maravilla, santidad, perfección. Oh, queridos amigos, la diferencia que será para nosotros allí en la gloria eterna será enorme. Ahora nosotros nadamos contra corriente, pero allí será todo glorioso, amor y adoración. La grandiosa reunión está aquí, en el versículo 10. Y entonces procedemos al versículo 11 y nuestro segundo encabezado será la herencia celestial. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Primero la grandiosa reunión y ahora la herencia celestial. El apóstol Pablo está hablando a esta primera generación de cristianos. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Pero él no se detiene allí, sino que comienza a hablar de aquellos que le siguen. Versículo 13, en él también vosotros. Así que se mueve desde la primera generación de cristianos hacia el resto. Y quisiera hablar por unos momentos acerca de la herencia, porque como seguramente sabrás, la herencia es algo que nunca se ha ganado. La herencia es algo que tú tienes por derecho. Tal vez sea una herencia pequeña. Si tienes una familia que es rica, podría ser una herencia entonces muy grande. Pero tú no has hecho nada para merecerla o para ganártela. Ciertamente en el mundo tú puedes ser desheredado, pero no con Cristo. Nunca podría pasar algo así. La herencia es algo que viene, que recibes por derecho. Él la compró para ti. Él la compró y te ha dado el derecho de recibirla. Y la herencia es por nacimiento. Y desde luego que en la vida cristiana es por el nuevo nacimiento, un nacimiento al reino de Dios, nacer de nuevo como hijo de Dios y entonces merecer esta herencia o tener por derecho esta herencia. Ahora, la herencia a nosotros no nos genera incertidumbre, sino certeza, porque es algo que nunca nos será quitado. Y una vez más, representa un cambio poderoso. Nosotros somos ricos más allá de toda descripción, de manera espiritual y en todo sentido que podamos concebir. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio, dice la Escritura aquí en el versículo 11, tuvimos herencia y la recibiremos en aquel día final que hemos mencionado, pero ya la tienes. Incluso ahora, esa es la naturaleza de nuestra herencia. Y esto ha sido dado por el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. He mencionado de paso solamente este segundo encabezado, la herencia celestial, pero el tercer encabezado nos lleva al versículo 12 y quisiera mencionar la alabanza, este coro glorioso, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria los que primeramente esperamos en Cristo. Y entonces el apóstol Pablo también se refiere a los sucesores de esa gracia que se menciona aquí en el versículo 13. Pero el propósito es alabanza, para que seamos alabanza de su gloria. El llamado a la alabanza es el tercer encabezado. Nosotros debemos adorar, dar gloria a Dios de todas las formas. La bondad y la gracia de Dios debe maravillarnos. La gloria que vemos en la elección, no solamente que Dios salva personas de nuestra familia o nuestra iglesia, sino de muchas personas a las que Dios ha salvado, y escuchamos los testimonios de esto.
Pero cuando vemos que son millones y millones de personas que han sido salvas por Cristo, compradas por Cristo, oh, este debe ser el tema de toda adoración, la bondad de Dios, este grandioso atributo de Dios que debería, que será mejor, será el tema de la alabanza de todos los salvos, será la bondad y la gracia de Dios. Y nos maravillamos por la grandeza del Señor en la salvación. Y es acerca de esto que nos habla este encabezado. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Veamos el versículo 14, dice, al final del versículo 14 dice la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y el versículo 18 lo menciona otra vez. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de su gloria, alabanza una y otra vez. Y si vamos al versículo 3 del capítulo 1, también encontramos alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El entendimiento tremendo de sus bendiciones y de sus riquezas de gracia, la bondad de Dios. Este es el gran tema del cielo. Qué diferencia de la tierra, ¿verdad? Aquí el hombre es muy orgulloso. Solo, y incluso aquí puede ser en esta congregación o aquellos que están escuchando en internet están siendo muchas veces atribulados por el orgullo. Nosotros aquí todos seguimos batallando contra el orgullo. El orgullo es la gran maldición del corazón humano y está en todo lugar en este mundo. La gente está queriendo robar la gloria de Dios todo el tiempo. Y si no, miren de cuál es el tema de las redes sociales y de los medios de comunicación. Pues la gloria del hombre, el orgullo del hombre y todo el hombre, el ser humano. Últimamente esto no es más que orgullo. Las personas viven solamente para ser adorados en este mundo, para ser adulados en esta tierra. Pero allí, en la gloria eterna, no habrá un solo vestigio del orgullo en ninguno de nosotros. Y estaremos allí para dar toda la gloria a Dios. A Él, solo a Él, merece toda gloria y que le amemos y que le adoremos por su gran bondad, por su gracia. Ese es el gran tema del cielo. Y ese será el tema de la multitud alabando a Dios. ¿Cómo será esto allí en el cielo? Bueno, pues tenemos alguna información en la escritura, no demasiada. Tenemos pistas aquí y allá, algunas pistas. Y en estas pistas, en estos enunciados que tenemos en la escritura, nosotros podemos ver cómo serán las cosas en el cielo. Y nosotros leemos a un científico, al señor Morris, un científico que escribió, y hemos leído acerca de cosas que él ha escrito acerca del estudio de las galaxias y de las grandezas de este enorme universo. Bueno, pues no sabemos si a lo mejor entenderemos todas estas cosas y podremos ver estas maravillas del universo. Pero desde luego aquí vemos cosas claras, y es que algunos de los aspectos que sin lugar a dudas habrán en el cielo es que nos maravillaremos de la grandeza de Dios, y todas las cosas que experimentemos allí en el cielo redundarán en alabanza, gloria de este gran coro al Señor. La gloria al Señor. Cada
cada revelación, cada palabra, cada suspiro, cada expresión será de alabanza en el cielo. Esa será la atmósfera del cielo. De manera que ese tercer encabezado entonces es el coro celestial. Y ahora vamos al versículo 13. Y nuestro cuarto encabezado será el siguiente: el sello celestial. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber creído en él, dice aquí el texto, sellados con el Santo Espíritu de la promesa. ¿Qué es un sello? Bueno, pues no es qué, porque no es una cosa, es quién, es una persona, es el Santo Espíritu. He aquí el sello, dice la Escritura, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La tercera persona gloriosa de la deidad, igual con el Padre, igual de glorioso y poderoso, es el sello. En él también vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, conscientemente la escuchaste, conscientemente has creído. El evangelio, tal como escuchamos la semana pasada, no es algo pasivo que sencillamente pasó ahí en el subconsciente y un día descubriste que eres salvo. No, tú escuchaste la palabra y fuiste convencido por ella, porque el Santo Espíritu te iluminó. Hubo una obra en tu corazón y te movió y trajo vida a ti, en quien también tú has confiado. Y dice aquí la Escritura, en el versículo 13, que has escuchado y que voluntariamente te has convencido, y entonces tú confías, es decir, crees, se te es dado el don de la fe. Sin esto nunca habrías podido entenderlo, pero de repente algunas cosas son verdad para ti. El que Dios es Dios y que Cristo es Cristo, quien vino a sufrir y a morir por pecadores, y que tú eres un pecador necesitado, distante de Dios, y que le necesitas, y que necesitas su salvación. Y entonces tú acudes a Él. Y le reconoces y rindes tu alma y tu corazón a Él y dependes de Él y clamas a Él por salvación. Tú entonces te das cuenta que no puedes contribuir a esto, que tus obras no sirven para nada, y tú podrías ir a otra iglesia, tal vez una iglesia católica, y considerar que tus obras entonces te hacen digno, pero no, en realidad no hay nada que te pueda salvar. Tiene que ser un don de la gracia de Dios, y entonces tú te das cuenta de tu necesidad y te conviertes al Señor, quien ofrece libre salvación, no gratuita salvación. No hay ninguna obra que te pueda ayudar. Y vemos aquí entonces en el versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y después de haberlo oído y haber entregado tu vida a Él y habiéndote arrepentido de tus pecados, entonces eres sellado con el Santo Espíritu de la promesa. Ahora, el sello es como el sello que se pone en un documento para probar que ese documento ha sido enviado de parte de una persona en concreto. Es como un documento legal, tal vez. Así que esta es la prueba que valida la firma, un sello. Eres sellado, eres autenticado. Esa es una señal de la autentificación de lo que te ha sucedido en la conversión, que las cosas están en su lugar adecuado, y tú comienzas a entender esto, y que tu vida entonces es cambiada, y que tus deseos y esperanzas son transformados, y ahora tu preocupación es vivir para Cristo. Ahora tienes una conciencia activa y quieres obedecerle y servirle y seguirle. Estas cosas son desde luego obra del Espíritu Santo, y tú cambias
Y todas las cosas que tú antes amabas, que eran pecadoras, pecaminosas y mundanas, son cosas que ya no quieres hacer más. Y tú comienzas a disfrutar de la compañía del Espíritu Santo y comienzas a disfrutar de la palabra de Dios y de la familia de Dios, porque ahora eres parte de esa familia. Son signos que autentifican el nuevo nacimiento. Son el sello del Espíritu que muestra que eres un creyente auténtico. Y entonces ves el sello de su obra en tu corazón, el sello con el espíritu de la promesa. Es el sello que asegura, es el que te brinda la certeza de que tú eres salvo ahora y para siempre. Pero incluso es más que esto, porque en el versículo 14, la ilustración es que eso es las arras. No solo es un sello, sino que además es algo más, que dice las arras. Algunas traducciones modernas traducen la palabra arras como garantía. Bueno, no está muy distante del significado, pero no es verdaderamente la verdad. Porque la palabra arras, literalmente en el griego, significa un pago adelantado, un adelanto. Cuando una propiedad es comprada o algo de valor es comprado, entonces hay un depósito que se da y podría ser, claro, sí, una garantía de que el pago total será cubierto, pero el depósito es como el compromiso, lo que en español conocemos como una promesa de venta que certifica que tienes que cumplir las cosas. No es exactamente igual hoy en día, porque puedes dar un depósito que incluso puede ser devuelto si el negocio finalmente no es exitoso, pero en la antigüedad no podías. Tú perdías el depósito, porque el depósito es una garantía y el sello del Espíritu Santo es como ese adelanto que se te da de que el Santo Espíritu te dará el resto. Es un adelanto que Él nos da aquí, porque en la gloria recibiremos el resto. Ahora, en orden de lo que hemos estado viendo, nos dice que si tú has recibido un adelanto de la gloria eterna, eso significa que algunas de las bendiciones de la eternidad son tuyas ahora. Ahora tienes una porción, un depósito, una prueba, un adelanto de las bendiciones celestiales, aquí, ahora, en la tierra. ¿Cuáles son estas bendiciones celestiales? Bueno, cuando menciamos bendiciones celestiales, una de ellos es el descanso. Para la gente, para el pueblo de Dios hay descanso y paz. La batalla contra el pecado termina. El alejamiento de seguir al Señor, la distracción de seguir al Señor, el estar sometidos a los deseos carnales, el tener fe a Él, toda fluctuación en dudas y todas estas cosas están en el pasado. Ahora en la gloria, la fe viene a ser una señal y comienzas a ver cosas maravillosas y puedes ver al Señor. Tú tienes descanso y paz. Tú perteneces ahora a un hogar, estás en familia, estás en paz. Tienes un adelanto de eso incluso ahora. Incluso ahora el cristiano frecuentemente experimenta una grandiosa paz. Quizás en los devocionales privados, cuando vas en oración con un gran problema, con una gran necesidad, o tal vez tú estás sufriendo una gran oposición o algo que te atribula grandemente. Quizás un hijo rebelde en casa y es muy duro para ti esto y tú oras por él. Y tú vas al Señor con gran carga y con ansiedad. Acudes a Él con muchos problemas y Él que te da paz y puedes confiar en Él. Eso es parte de ese pago adelantado. ¿Tienes paz, querido amigo? Aún en tu caminar terrenal, por supuesto no todo el tiempo, pero ¿has experimentado la paz de Dios?
Esa paz que cuando llegues al cielo será ilimitada y maravillosa y totalmente gloriosa, sin limitación alguna de felicidad y de gozo. Pero aquí, en medio de nuestros problemas y tribulaciones, el Señor da un grado de paz. Una paz que nunca hubieses conocido antes de ser cristiano. Gozo, felicidad, no solamente eso, sino además paz. La paz que Dios nos da es una prueba, un adelanto, una promesa de venta, como diríamos, una certeza que el Señor nos da de manera maravillosa y que en la gloria recibiremos de manera infinitamente abundante. Pero también comunión es otra bendición celestial. Comunión con Dios y con otros hermanos creyentes en Cristo. La comunión en el cielo será maravillosa y el acceso que tendremos a nuestro Salvador, a quien veremos, será perpetuamente nuestro pastor y nos maravillaremos de esto. Pero ahora tenemos una prueba, un adelanto de eso. Oh, porque desde luego vemos cosas con el ojo de la fe cuando somos levantados en adoración en nuestra devoción, en nuestras devociones. Pero también como en otros cristianos vemos esos actos de amor y de amabilidad o de sacrificio. Y le damos gloria a Dios por esto y le adoramos por lo que vemos en el pueblo de Dios. Quizás tú lo ves a tu alrededor. Y he aquí, en medio de esta enorme ciudad estresante, pero aún así vemos ciertas cosas hermosas aún en medio de esta sociedad y nosotros como hijos de Dios podemos ver que es la mano de Dios en estas cosas. Estuve leyendo acerca de un poema que habla acerca de cómo el suave verde y el maravilloso azul, y en cada lugar vemos con los ojos de Cristo cosas que de otra manera no se verían. Así que desde luego podemos ver la gloria de Dios aún en cosas que tú ves. De manera particular, los cristianos los podemos ver aún en este mundo, cuando tu alma puede apreciar estas cosas y ves la gracia y la amabilidad y el amor de Dios, y cuando en oración clamamos a Él y recibimos una gran libertad y nuestra alma se eleva en gratitud. Todo esto son pruebas, un adelanto de lo que recibiremos. Pero otra bendición celestial es el entendimiento. Bueno, en el cielo ya no tendremos más cuestionamientos. Y nosotros a menudo en esta tierra tenemos pensamientos y preguntaremos esto o aquello. ¿Qué querrás decir qué es lo que quieres decir con esto o con aquello? Pero nuestra mente será llenada en la gloria de entendimiento y de la comprensión de mucho. Pero incluso aquí en la tierra, ya recibimos un grado de entendimiento y podemos ver la verdad. Y entonces, y también vemos frutos. En el cielo veremos los frutos de toda nuestra labor y seremos maravillados y veremos al pueblo en el cielo y aprenderemos cosas. Por primera vez nos daremos cuenta de aquel por el que quizás oramos en intercesión o le testificamos, y esos son frutos de la gracia y seremos llenos completamente de gozo y nos maravillaremos. Pero incluso aquí ya tenemos una prueba de eso. Cada vez que escuchamos un testimonio acerca de alguien que viene al Señor, y aquí y allá podemos ver los frutos de nuestra labor para el Señor. Y allí, en la gloria, ya no habrá más dolor, ni temor, ni ansiedad, sino que solo estaremos en el descanso de la paz. Pero incluso aquí en la tierra a veces experimentamos estas cosas cuando en alguna tribulación terrible somos de manera maravillosa librados. La seguridad en el cielo será perfecta,
Pensemos en aquel momento en que seremos capacitados para estar llenos de la seguridad que experimentaremos en el cielo. Hoy en el cielo, el amor que tendremos por Dios será perfecto, refinado y absoluto. Y habrá un tiempo en el que seremos totalmente llenos del Señor. Pero aquí en la tierra, tenemos estas evidencias del sello del Espíritu. Vemos entonces como que por un lado el sello es un pago adelantado, como una prueba de la gloria celestial aquí en la tierra. ¿No tienes tú esta prueba? Claro que la tienes si eres hijo de Dios. ¿No tienes la apreciación, la degustación de este pago por adelantado? Oh, cuál hermoso es esto, queridos amigos. Bueno, nuestro tiempo se ha ido. Cuán valioso es para nosotros pensar en la gloria eterna, porque nos da perspectiva en medio de la tribulación, en medio de la crisis. Cuando estamos en momentos difíciles nos da esperanza. Y además nos ayuda en la negación de nosotros mismos. Cuando quiero esto o aquello que es demasiado caro e innecesario y sabemos que esto está errado, entonces el pensar en la gloria celestial nos ayuda y nos negamos a ello, y esto desde luego fortalece nuestro servicio a Él. Hemos visto entonces la grandiosa reunión. Hemos visto también como segundo encabezado la herencia celestial. Hemos visto también el coro celestial y hemos visto también el sello celestial. La epístola comienza con la soberana elección, luego va a la adopción como hijos de Dios y luego procede a describir las bendiciones celestiales aquí y allí. El método del apóstol inspirado por el Espíritu Santo nos lleva a lo largo de estos grandiosos temas en la carta a los Efesios. Ahora cerremos cantando nuestro himno 608. Himno 608. Cuando este mundo pasajero termine.